el futuro sindical de la Argentina, el futuro de los trabajadores, qué va a pasar después de este periodo de kirchnerismo, o en estos últimos 2 años de kirchnerismo, cómo se va a discutir el tema paritarias a partir del próximo gobierno, cuáles son las condiciones políticas de la Argentina. Hoy la vamos a discutir aquí con dos dirigentes sindicales muy significativos de Rosario, como son Aldo Estrada de la UOM de Villa Constitución, un dirigente histórico de esa seccional que también tiene mucha significancia para la zona sur de la provincia de Santa Fe, y con Edgardo Carmona, el dirigente del Sindicato de Prensa de Rosario, un hombre con mucho predicamento y también con mucha tradición, que nos van a ayudar a pensar el futuro de los trabajadores sindicalizados de la Argentina en la etapa que se viene. Aldo Estrada, Edgardo Carmona, aquí en Final Abierto. El proceso sindical, salarial, el futuro de la Argentina para los trabajadores, luego de casi 10 años de paritaria, también con un proceso inflacionario que se ha acrecentado, hoy nos visitan dos sindicalistas históricos con una gran experiencia para charlar qué puede pasar en la Argentina en el futuro inmediato respecto de la cuestión salarial, su impacto en la vida de los trabajadores. Edgardo Carmona, secretario del Sindicato de Prensa de Rosario, y el compañero Aldo Estrada, 34 años en Asindar, dirigente sindical de la UOM de Villa Constitución. Muchas gracias por estar acá, son dos amigos, un lujo para mí tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias, Rodolfo. Para nosotros un gustazo. Y más compartiendo acá la mesa con Aldo, que han recuperado el gremio de la UOM de Villa. Sí. Así que muy contentos. Sí, la UOM de Villa siempre como una cosa insignia, ¿no?, en el movimiento sindical de la provincia de Santa Fe, incluso de la Argentina, con aquella tradición de la década del 70, pero luego también ahora marcando siempre fuertemente. Sobre todo cuando fue para la etapa más nueva, digamos, no solamente la del 70, el famoso conflicto del 90, en Asindar, digamos, donde nos despidieron a todos, y acá en Rosario estuvimos en la Plaza San Martín haciendo un acampe. ¿En qué año fue eso, Aldo? El 90. 90. En el 90. Fue la discusión de la flexibilización laboral. Nosotros decíamos flexibilización laboral y la gente no entendía de lo que estábamos hablando. Después... ¿Entendió? Sí, que la flexibilización vino muy de la mano de la internacionalización, ¿no?, de la globalización, la cuestión de sustituir, cambiar, erradicar. Se fue la General Motors bastante Lágrima antes. para Edgardo. Sí, yo recuerdo en la ciudad de Buenos Aires el famoso paro ferroviario, no sé si fue en los 90 también, cuando, bueno, la chica que se oxidaron los rieles ahí en el barrio de Colegiales donde yo vivía, porque el paro fue tan prolongado que se llegaron a oxidar los rieles, y sin embargo esa batalla se perdió de todos modos, ¿no? Claro. Porque, bueno, paradójicamente seguimos hoy discutiendo los ferrocarriles en Argentina con lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Fíjate qué curiosidad, la vuelta. En realidad, lo que pasa es que es difícil aprender y consolidar y siempre avanzar. La historia avanza en procesos macro, pero por ahí tiene avance y retroceso. En realidad, desde nuestro lugar, nunca discutimos los ferrocarriles. En realidad nos impusieron el desguace de los ferrocarriles y hoy empezamos a discutir de nuevo la recuperación de un ferrocarril en manos del Estado. Los países industriales, los principales países del mundo, nunca hicieron lo que nos decían a nosotros que había que hacer, que era desguazar el Estado, vender todo, entregar. Así que en realidad estamos ya a paso firme, pero con lo que cuesta, recuperando todo lo que se destruyó, se desguazó en el marco del neoliberalismo, que no fue más que la consolidación de los esbozos de la dictadura militar en cuanto a la economía del país, ¿no? Hay una cantinela esto de los medios opositores dicen, bueno, los empresarios de la Argentina no vienen, no invierten, no tienen confianza. Parece un discurso que lo escuchamos todo el tiempo. ¿Cómo es esa situación en términos reales? ¿Cuál es la visión que tenés vos de eso? Yo creo que si nosotros pudiéramos despegarnos de esta coyuntura, 10 años en la historia es poca,
Yo creo que la primera enseñanza es que la democracia argentina todavía es muy madura y es muy caníbal. Los sectores opositores deberían poder apoyar las políticas que han servido para transformar la realidad que teníamos en el 2001 y marcar cuáles son las líneas fundamentales de política de Estado en este país. Lo que ha hecho este gobierno con la política de empleo, con la política de trabajo, con las nacionalizaciones de las empresas clave, me parece que ya en la República Argentina debería dejar de discutirse. Yo creo que, por el otro lado está lo que es las corporaciones, que nosotros las simplificamos en el emblema de Clarín, y los políticos alcahuetes de turno, digamos, ¿no? Pero yo estoy hablando de una oposición más seria, donde deberíamos poder debatir los avances que se han logrado en nuestro país en estos 10 años. Las paritarias son un elemento fundamental en la discusión de los trabajadores, en la puja distributiva hacia dentro de las empresas. Yo creo que hemos recuperado mucho de lo que se nos sacó, pero queda muchísimo por recuperar. Hemos avanzado en el plano de la legislación colectiva, pero no tanto todavía en la precarización del contrato individual de trabajo. O sea, hay un montón de terrenos donde los trabajadores siguen empujando en la distribución del ingreso. Y es el sindicato y es la estructura paritaria y la comisión interna y los delegados lo que llevan ese eslogan de distribuir lo que ingresa a la fábrica, al puesto de laburo. Esta es una lo que forma. Materializan esa situación. En esta disputa de sector. Y por el otro lado me parece que, como bien dice él, un Estado que redefine su rol, no un Estado bobo que subsidia no me voy a olvidar de la riqueza de los Macri, que hacían una política subsidiaria del Estado, digamos, que les sirve el Estado cuando el Estado les da la plata para hacer lo que ellos quieren y enriquecerse, pero que lo critican cuando el Estado trata de arbitrar entre las fuerzas económicas de la sociedad. Aldo, acá Edgardo decía, bueno, la disputa por la mejora de las condiciones y sobre todo del salario, del aumento de la distribución de ingresos, es una disputa que todavía se está dando. Digo, sin embargo, hay muchos que dicen, bueno, a ver, hay lugares donde hay trabajadores que ganan una fortuna. Los trabajadores metalúrgicos, capaz que un operario gana 15 a 20 mil pesos. Eso ya está. ¿Cuánto más quieren ganar? O sea, eso no llegó a un punto ya a un tope, digamos, de la posibilidad de expandir el salario dentro del marco laboral existente, o cómo es esa discusión? Sí, a ver, tenemos un proceso, yo por ejemplo, si te describo nuestro lugar de trabajo, tenemos un proceso de fragmentación salarial muy alto primero. Nosotros tenemos un trabajador en Asindar que están entre 15 y 20 mil pesos. Y un trabajador de un taller que le da servicios a la empresa de Asindar y que ganan 7, 8 mil pesos. O sea, entonces hay una diferencia sustancial. O sea, no todo el mundo gana eso. Claro. Eso primero. Segundo, yo creo que sí, que parte de la discusión que se está incorporando hoy de discutir también en los aumentos salariales, no solamente aumentos salariales por inflación, sino también empezar a discutir aumentos salariales también donde incida la productividad. Y cuando decimos productividad, nosotros hablamos, ellos hablan, los empresarios siempre, de la productividad de la mano de obra. Y nosotros decimos también hablemos de la productividad que se alcanza y se genera cuando una empresa funciona bien, compra nuevo equipamiento y ese equipamiento le provoca un salto de productividad. Porque eso también hay que incorporar porque, o sea, si partimos de la, digamos, planteo de que es el trabajo el que genera la riqueza, por lo cual una empresa crece, paga mejores salarios y a su vez reinvierte y poder comprar un nuevo equipamiento, también eso significa distribuir cada vez mejor para los trabajadores. Me pongo en abogado del diablo y capaz que el dueño de capital dice, bueno, pues pará, la máquina la compré yo. ¿Cómo hizo para comprarla? Genera mejor... Sí, lo que pasa es que, no, es verdad, pero bueno, el salario es la dinámica de pelea entre los trabajadores y el empresario en función de ir en búsqueda de la tasa de ganancia, un porcentaje alto de la tasa de ganancia. A lo mejor una empresa con alta inversión en tecnología tiene una tasa de ganancia muy alta y ese trabajador puede ir a disputarla. Es verdad que hay una gran dispersión salarial y una gran diferencia. Creo que eso viene del neoliberalismo, de la destrucción de la pequeña y mediana empresa, de las grandes empresas concentradas, que rápidamente se ubicaron en este resurgimiento de la economía en una situación de privilegio y sus trabajadores pudieron ir a disputar con esos grandes grupos algo de lo que le habían robado durante tantos años. En realidad,
nosotros hemos recuperado algo en buena posición de lo que habíamos perdido. Cuando vos querés perforar ese techo que te quieren imponer los grandes grupos, las grandes corporaciones, empieza el conflicto. Por eso yo no creo yo creo en las sociedades con conflicto, que lo puedan resolver en el marco de las instituciones del Estado, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, es los consensos que tantas veces se buscan con un Estado fuerte que pueda arbitrar. Pero yo no creo en una sociedad mansa y tranquila donde el que tiene la plata venga, la ofrezca, la distribuya. Eso no existe en ningún lugar. Para pegar un salto de calidad y profundizar este modelo, hablando de modelo, que yo el único camino que veo para profundizar el bienestar y la mejora de los trabajadores y del pueblo es profundizar este modelo de inversión, de desarrollo, de mano de obra. De hecho, todo el tiempo se habla de los modelos del primer mundo, España, Portugal, Grecia, Italia, cómo han estallado en pedazos, cómo el mismo Estados Unidos tiene unos problemas enormes. Y no digo que esto sea la panacea ni mucho menos. Yo creo que hay que profundizar en esta línea. Yo creo que tiene que haber un Estado que distribuya, que se pague impuestos, que la financiera, que las mineras tributen y eso se reinvierta en un proceso productivo. No hay otra salida. De hecho, lo que hoy se le achaca al gobierno, y creo que dio un giro muy importante, es la inversión en ferrocarriles. Tomar la rienda del ferrocarril, y yo me acuerdo cuando los ferrocarriles eran argentinos, decían que tenía un gran déficit. A mí me gustaría comparar ese déficit con la inversión en subsidios, y no sé si no salimos igual, y encima le daban trabajo a miles y miles de argentinos. Claro. O sea, yo creo que hay algunas líneas que son para profundizar y mejorar. Hacemos un pequeño corte y seguimos. Tengo varias preguntas. ¿Hay que pagar impuestos como trabajadores de cuarta categoría o no? ¿Y cuánto? Esta es una discusión que quiero dar acá. Y también, ¿el movimiento sindical se tiene que involucrar con la empresa en sus decisiones de estrategia empresaria o no? ¿Y de qué modo tiene que discutir eso? Seguimos con esta mesa de lujo acá en el Café El Cairo, con dos dirigentes sindicales, creo, top de la ciudad de Rosario y la zona, como Edgardo Carmona y Aldo Estrada. Decíamos, esta pregunta, ¿no? La discusión de impuesto a cuarta categoría, se han tomado unas decisiones en el último mes prácticamente de la Presidenta de la Nación de modificar eso. ¿Cuál es la discusión que creen ustedes más ajustada que hay que dar? Al principio el impuesto de ganancia hace muchísimos años que existe. Sí, difícil. Nunca molestó. El tema es que la desactualización de los mínimos alcanzó a un altísimo porcentaje. Yo creo que es un impuesto progresivo que no debería ser eliminado. Lo que pasa es que tiene que estar aplicado a los sueldos realmente altos, digamos, ¿no? A las percepciones de ingresos altos. Habría que modificar la forma de calcularlo y los pisos. No puede alcanzar hoy a un sueldo de 15.000 pesos, un sueldo de 20.000 pesos, un sueldo de... Me parece que ahí está la clave. Cuando se habla de eliminar el impuesto a la ganancia, está como para discutirlo. Lo que tiene que ajustarse y aplicársele a quienes realmente deben tributarlo, ¿no? A los sueldos realmente importantes. Aldo, fuera de cámara decíamos antes de la nota, bueno, la discusión del impuesto a la ganancia llega a un sector de los trabajadores, pero mi impresión a riesgo acá es que la discusión tomó tanto volumen que impactó simbólicamente aún aquellos que no la pagan o no la pagaron nunca, como una especie de molestia potencial, claro, o real o potencial según sea. Y me parece que eso le dio una dimensión política mayor de la que realmente tenía. Llegó a sueldos medios. Muy chicos no, pero a sueldos medios llegó. Vos en el ámbito ahí de Bombilla, ¿cómo lo viviste eso? Nosotros, bueno, teníamos esa situación. Nosotros teníamos, por ejemplo, a Asindar, que pagaba el 100% de los compañeros pagaban impuestos a las ganancias. En este momento, en Asindar, la mayoría de los compañeros están afectados por el impuesto a las ganancias, con la modificación. Aún así. Aún con la modificación. Pagan menos, pero con la modificación siguen afectados. Pero son 1.000 trabajadores de 4.000. En nuestro sector, en nuestra seccional. Y la otra cuestión es la siguiente. Cuando Edgardo decía lo de el no pago.
El no pago está muy enganchado políticamente y para como un mensaje a la sociedad donde se suben todos arriba del no pago porque nadie quiere pagar impuestos. Claro. E impuestos hay que pagar, digamos, ¿cierto? O sea, hay que ver quiénes lo pagan y cómo lo pagan, digamos, porque en realidad, y se ha demostrado, sacarle a un trabajador impuesto a las ganancias, cuando ese trabajador tiene una baja capacidad de ahorro y normalmente consuma, es mejor que ese trabajador, ese dinero quede en el bolsillo del trabajador y lo use para consumir, digamos, que va a movilizar mucho más el mercado interno que antes que el Estado le saque, digamos, 2.000 pesos o 1.000 pesos de impuesto a las ganancias. Eso está demostrado, digamos. Por eso, ahora, es un impuesto que tiene que existir, tiene que ser progresivo. El impuesto a las ganancias sufrió y se empezó a pagar, digamos, con sueldos más bajos en función del alto crecimiento que tuvo el salario en los últimos años. O sea, el salario creció mucho más rápido de lo que creció el impuesto. Entonces ahí es donde se produjo ese desfasaje y no hay que estar de acuerdo con que no pago. No pago, si yo no pago impuestos, ¿por qué tengo que tener educación gratis? ¿Por qué tengo que tener salud pública? Sí, ¿Por qué tengo que tener asignación universal? ¿De dónde salen los recursos? Indudablemente que tienen que salir de los ingresos más altos, tienen que pagar impuestos otros sectores que no están pagando todavía, el sector financiero, el sector de las mineras como se lo mencionan. O sea, indudablemente que es un impuesto que hay que revisar, pero no se puede decir no pago. No pago en realidad son los que no están queriendo que le descuenten el 35% en el precio de la soja. Digamos, ¿no? de la derecha, vamos a Sí, decir. por eso yo no hubiera regalado ese argumento a la derecha. Realmente habría que haber tenido más reflejo político con respecto al impuesto a la ganancia. Yo creo que hay que pagar impuesto a la ganancia, que los que tienen que pagar impuesto a la ganancia son los que realmente ganan lo suficiente como para pagarlo. ¿Cuánto es lo suficiente? Y no sé, podríamos estar años discutiendo cuál es ese piso. Poniéndole un número, Ese claro. piso de cuál es, pero me da la impresión que en el sentido común, un tipo que gana un sueldo, que le alcanza a mantener un grupo familiar, tipo, una casa, educar a sus hijos dignamente y están hasta ahí, no tiene una capacidad excesiva de ahorro, no puede pagar el impuesto a la ganancia. Me parece que eso lo entendemos todos. Creo que en algún momento se le regaló esa excusa también. Creo que el movimiento obrero, con una alta porcentualidad de trabajo en negro, con esta dispersión salarial donde hay sueldos muy altos y sueldos muy bajos, el movimiento obrero en su conjunto tiene que estar dedicado a pelear porque se suban esos pisos, se vuelven situaciones, ¿no? Y presionar para que el impuesto a la ganancia le caiga a quien le caiga, pero levantar la bandera de eliminación del impuesto a la ganancia es lo mismo que decir que el capital financiero no paga impuestos. Claro, no tiene mayor... No tiene lógica. No tiene lógica. No tiene lógica. Edgardo, decíamos antes del corte, una pregunta que a mí me interesa hacerte es, a ver, hablamos de inversión en el tema metalúrgico y también pienso en nuestras empresas periodísticas en las que trabajamos, sin entrar en detalle, muchas veces aparece esta discusión de, bueno, no invierten, ponen en riesgo la continuidad de este proceso porque sacan elementos productivos que son decisiones que exceden al marco de los trabajadores. ¿Qué hacer con eso? O sea, a ver, el movimiento sindical se tiene que involucrar para presionar a las empresas para que garanticen decisiones políticas, económicas, que a su vez nos den la posibilidad de decir, bueno, esto va a seguir o no se va a hundir. Es decir, ¿cuál es el límite ahí? ¿Cómo es esa reflexión? Mira, esto lo hablamos también antes, tiene que ver mucho con el tipo de actividad, de las distintas actividades, como tiene que ver la productividad. Yo creo que un empresario que no invierte en cualquier plano de la economía, en general condena a su empresa a la destrucción. Yo creo que, vos lo sabrás mucho mejor que yo, Paraná Metal. De hecho, no puede ir a pelear los bloques de motor de Ford porque no son más de fundición, son de aluminio, según dicen. Yo no conozco mucho el tema y temo a equivocarme. Digamos, si vos no invertís en la empresa de medio de comunicación, vos hoy no tenés elementos de última generación en el marco de la tecnología, no capacitás a los empleados en las nuevas tecnologías, en los nuevos lenguajes. El periodismo sigue siendo uno solo, el periodismo sigue siendo el ejercicio ético de cómo contar lo que vos ves, lo que es para uno la realidad, lo que es noticia, para simplificarlo en 2 palabras. Ahora, ese trabajador tiene infinidad de posibilidades
hoy con los diarios en la página web, la radio, los canales. Y realmente las empresas que no invierten, evidentemente, porque los productos, en lo que hace a nosotros, a los medios de comunicación, yo creo que cada vez quedan menos empresas que le importen los productos. Cada vez el periodismo se ha transformado más en un negocio, la información más en una mercancía, que en un bien de servicio a la comunidad, derecho a la información, libertad de expresión, que todos declaman a la hora de pedir subsidios o exenciones, pero que poco ejercen diariamente en la confección de su producto. Yo creo que en todos los planos, empresario que no invierte, no mejora la calidad de la producción y los elementos tecnológicos, evidentemente está condenado a la muerte. Que las nuevas generaciones vayan a un proceso de formación política y a una acumulación de otro tipo en su conciencia, en su capacidad de organización, y lleguen a conducir los procesos sindicales. Parece como siempre lo estamos esperando un poco eso y nunca llega, ¿no? De algún modo, ¿cuándo llega? ¿Cómo llega? Y digo, en el marco de que se están dando, por ejemplo, situaciones sindicales también, a ver, no sé si se puede mezclar situaciones complicadas como, por ejemplo, estos episodios ferroviarios que tenemos, conductas sindicales muy dudosa respecto de algunas actitudes de compañeros, por ejemplo, el ferroviario, las camaritas, que se duermen cuando manejan, en fin. ¿Cómo crece todo este proceso? ¿Se acomoda a algo nuevo? Nosotros ahí lo que estamos haciendo, yo te comentaba hoy, fuerte acento en la formación. Nosotros que somos los más viejitos del sindicato, la comisión directiva es totalmente nueva en Villa Constitución, lo decía Edgardo que se recuperó el año pasado. El rol más importante que yo tengo en el sindicato, yo no tengo ningún cargo en este momento en el sindicato. El rol más importante es armar un centro de formación, que es lo que estamos haciendo, en oficio, en seguridad e higiene y en dirigentes sindicales. Pero creo que la resolución de los problemas en la sociedad hoy no son tan simples, son complejos. Por lo tanto, si un dirigente sindical no lee, no se capacita y no estudia, también puede fracasar, digamos. Ya no es el dirigente sindical que... No solo hay que entender qué pasa ahí adentro de la fábrica, sino hay que entender qué pasa en la región y qué pasa en el mundo. Vivimos un mundo globalizado. Hoy nosotros dependemos muchísimo más de lo que pasa en la región de lo que pasa en la propia Argentina, digamos. Entonces, vos tenés que ver el proceso, tenés que analizarlo, tenés que tener algún conocimiento de economía, tenés que saber de historia. Lo que siempre decimos de la famosa frase de Rodolfo Walsh, digamos, ¿no? Ellos no quieren que el movimiento obrero tenga historia, no quieren que tenga líderes, no quieren que tenga mártires, quieren que siempre arranquemos de cero, quieren que siempre arranquemos de nuevo, digamos. Lo peor que podemos hacer que nuestra nueva generación de trabajadores es que arranquen de nuevo, digamos, ¿no? En realidad, venimos de una historia, el movimiento sindical en Argentina tiene una historia muy rica, muy importante, por lo tanto ellos deben aprender de eso para mirar para adelante, no para mirar para atrás, para mirar para adelante. Pues no hay proceso sindical exitoso, no hay proceso sindical en ninguna actividad si no hay un ida y vuelta fluido entre la base, los delegados y la estructura sindical, y ida y vuelta. No basta con los cuadros de base, porque no tienen la perspectiva global que vos planteás. No basta con burócratas muy inteligentes que puedan negociar sentados en un escritorio ajeno a esta dinámica, pues se produce una distancia irreversible. Ese fluir es muy importante, por eso tampoco en la Argentina se ha debatido mucho el modelo sindical. Muchos declaman un nuevo modelo, ¿qué modelo? Y vos te quedás con esta cuestión de la afiliación libre de los trabajadores a una central como la CTA, que deberíamos decir que a mi punto de vista ha fracasado, digamos, esta afiliación de a uno, no de organizaciones, esta cuestión del debate. Sí me parece importante el voto democrático de las bases eligiendo a sus conducciones de organizaciones de segundo y tercer grado, digamos, todo un debate, pero que me parece que más allá del modelo a aplicar, tiene que tener fluidez entre comisiones internas y estructuras sindicales. Comisión interna y estructuras sindicales. Bueno, ha sido un placer, un gustazo. Bueno, gracias por estar acá. Edgardo Carmona y Aldo Estrada, dos dirigentes sindicales con mucho predicamento, con mucha experiencia y sobre todo que nos hacen un aporte
muy significativo para entender el proceso político y el proceso sindical y económico incluso que está viviendo la Argentina, desde la perspectiva política, desde la perspectiva sindical y también de lo que está sucediendo ahí en los lugares de trabajo, en las nuevas generaciones de trabajadores. Me parece un aporte sustantivo que han hecho estos dos dirigentes acompañándonos hoy aquí en la mesa del Café El Cairo. Esto fue Final Abierto y los espero entonces la semana que viene. Muchas gracias.